Como les decía, vamos a meditar en cómo es el crecimiento saludable de un discípulo. Es importante que a través de esta meditación, si tú ya eres un discípulo del Señor, puedas ver en la palabra, ¿verdad? Las maneras que podemos encontrar de crecimiento, ¿sí? Así como hay un crecimiento saludable, un discípulo puede ir creciendo saludablemente, pues también puede haber lo contrario. De repente el crecimiento puede ser enfermizo, ¿sí? Y no queremos eso, ¿verdad? Queremos todos ser discípulos saludables, sirviendo a Cristo con alegría en nuestro corazón, con pasión, con devoción, sirviendo al Señor. Sí, así que, como saben, nosotros aquí hacemos muchos dibujos. Si no tienes una hoja y un lápiz, otra vez te digo, corre, le voy a traer una hoja, un lápiz, un marcador, para que vayas haciendo el dibujo conmigo, que vas a estar viendo aquí en pantalla. Sí, así que te voy a dar unos segunditos para que te alistes. Y ya sabes, en la próxima ocasión, ya ten ahí tu cuaderno, ten ahí tu lápiz para que hagas tus apuntes. Recuerden que cada vez que nos reunimos, lo que hacemos es que colectamos un saquito de semilla, ¿sí? Para llevarlo a compartir durante los siguientes días, ¿sí? Así que voy a cambiar aquí de cámara para poder compartir el dibujo que vamos a estar viendo hoy, en el cual vamos a estar meditando, ¿sí? Así que bueno, si ustedes agarran su hoja, lo que van a hacer es que le van a poner arriba crecimiento saludable de un discípulo. Ese es el título del tema que vamos a estar compartiendo hoy, ¿sí? Así que tal vez este tema se va a alargar un poquito más de lo normal. Normalmente tenemos un tema corto y luego después tenemos preguntas y respuestas, pero vamos a ver, lo importante es que quede muy claro, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que si ustedes, aquellos que están llevando el entrenamiento de los 4 campos, estamos en el campo del crecimiento, en el campo del discipulado, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, vamos a hacer este dibujo, ¿sí? Van ustedes a poner lo que simboliza la tierra, viéndolo de manera horizontal, y van a poner la plantita, ¿sí? Esa plantita que va creciendo, ¿sí? Ese discípulo que se acaba de convertir a Cristo y que apenas está creciendo en los caminos del Señor. Sí, bueno, ese crecimiento puede ser muy saludable, ¿sí? Y vamos a meditar pues en la palabra de Dios, qué es lo que se ocupa. En la parte de aquí de abajo les voy a dibujar qué sucede, qué es lo contrario a crecer saludablemente y qué son las cosas que pueden causar que un discípulo no crezca saludablemente, ¿sí? Entonces, ah, de acuerdo a sus habilidades de dibujo, que me imagino que ya se están profesionalizando, sí, vamos a poner de este lado una especie de jarra de agua, ¿sí? Pongan una jarrita de agua, ¿sí? Y hagan de cuenta que le está cayendo agua, ¿sí? Está regando la plantita, ¿sí? Ese es por un lado, ¿sí? Por otro lado, ustedes del otro lado pueden dibujar una, una especie de cajita de nutrientes que le cae a la plantita que está naciendo, que apenas está creciendo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, eh, el discípulo que va creciendo, para crecer saludable, es muy esencial que reciba estas dos cosas, agua y nutrientes, vitaminas, lo que quieran, como quieran llamarle, para que se convierta, ¿verdad?, en un discípulo saludable. Ahora, por un lado, vamos a simbolizar esta agua, ¿sí? Como una de las cosas que puede hacer el nuevo discípulo. Le van a poner ahí, compartir el evangelio, ¿sí? Compartir el evangelio. ¿Cuán importante es para un nuevo discípulo entender que para crecer saludablemente es importante compartir el evangelio? ¿Sí? Compartir el evangelio. Aquellos que toman el entrenamiento saben que me estoy refiriendo a algo que ustedes o algunos de ustedes ya llegaron a esa herramienta que se llama el 411, compartir el evangelio. Ahora, por otro lado, para que el discípulo crezca saludablemente, va a ser importante, ¿sí?, pertenecer, pongan ahí, pertenecer a un grupo pequeño, pertenecer a un grupo pequeño. Cuando un discípulo que está empezando y que sigue en su camino, comparte el evangelio,
y pertenece a un grupo pequeño, va a ser un discípulo que va creciendo saludablemente. Ahora, hay algunas cosas aquí, ¿verdad?, que no escuchamos mucho en los estudios de discipulado, pero dame un momento antes de que puedas pensar algo o otra cosa para mostrarte en la escritura que la iglesia en la Biblia se reunía en grupos pequeños, que la iglesia en la Biblia compartía constantemente el evangelio. Y podemos ver que los discípulos del primer siglo, wow, creciendo saludablemente. De lo contrario, cuando el discípulo no comparte el evangelio y no pertenece a un grupo pequeño, algo también sucede. Y entonces, vamos a ver algunos pasajes, ¿sí?, de la escritura. Por ejemplo, voy a anotar aquí Romanos y vamos a leer Romanos capítulo 10, del 14 al 15. Sí, Romanos 14 al 15. Le voy a pedir a uno de los hermanos o hermanas que están en Zoom que pueda activar su micrófono y me ayude a leer este pasaje. Romanos 10, del 14 al 15. ¿Sí? Abran su Biblia, ayúdenme a leer estos dos versículos. Lo más pronto que puedan, por favor. ¿Sí están ahí, hermanos? Romanos 10, 14 al 15. Eso. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muy bien, gracias, Alejo. Miren, en Romanos 10, qué preciosa escritura. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio. Cuando anunciamos el evangelio, vean ustedes lo precioso que son los pies, nuestros pies para el Señor, cuando anunciamos, cuando compartimos el evangelio. ¿Por qué? Porque compartir el evangelio contribuye a que crezcamos y seamos discípulos saludables, bíblicos, podemos decirlo así, ¿verdad? Ahora vamos a leer 2 Corintios 1:4 y alguien más váyase preparando también con 2 Corintios 5:20 para que me ayuden a leerlo, por favor. 2 Corintios 1:4. Acuérdense de activar su micrófono. ¿Quién dice yo? 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muy bien, 2 Corintios 1:4, ¿verdad? Sí. Déjeme ver si es la primera. Sí, se me hace que no. No sé. Bueno, tal vez, no sé, tal vez 2 Corintios 1:4. Vamos a leer 2 Corintios 5:20. Ese pasaje tal vez lo tomé de otro lado. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Muy bien. Entonces, vean ustedes, dice la escritura, ¿verdad?, que ahora este discípulo es un embajador que está como rogando a las personas, ¿verdad?, en nombre de Dios, que se reconcilien con él. Sí, porque el discípulo que está compartiendo el evangelio, que está compartiendo la manera en que los demás pueden reconciliarse con Dios, va a ser un discípulo que va creciendo. Y Jesús lo sabe. Miren, ustedes saben la gran comisión. Jesús le encargó a sus discípulos, por tanto, id a todas las naciones, bautizándolos, o como dice allá en Marcos, ¿verdad? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, prediquen el evangelio. Hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas. Y cuando un discípulo se dedica a anunciar las buenas nuevas, ¿sí?, no necesita un certificado en teología para anunciar las buenas nuevas. Si lo puede conseguir, qué bueno. Pero cualquier persona que se ha convertido a Cristo puede compartir las buenas nuevas de perdón y de salvación en Cristo Jesús. Así que si tú como discípulo estás compartiendo las buenas nuevas, déjame decirte, estás creciendo saludablemente como un discípulo. Ahora, por otro lado, la otra parte que también necesitas para convertirte en un discípulo o crecer como un discípulo saludable es pertenecer a un grupo pequeño. Esto no es muy común a nuestros oídos. No es algo, ¿verdad?, que se
impulsa mucho en la iglesia. Pero vamos a ver qué impactante es para nuestro crecimiento venir a ser parte de un grupo pequeño. Miren, en uno de los equipos de entrenamiento, yo les pregunté a unos de los que estaban ahí, a unos hermanos, les digo, ¿por qué a veces los discípulos o los cristianos le tienen miedo a pertenecer a un grupo pequeño? Entonces un hermano dijo, lo que pasa es que en la iglesia uno puede pasar de incógnito, ¿sí? En la iglesia uno se puede esconder entre la multitud y en un grupo pequeño no. Por otro lado, ¿verdad? Otro compartía, ¿verdad? Que en la iglesia uno puede pasar de incógnito, ¿sí? Y sin compromiso, pero ya cuando hay un grupo pequeño, no lo es así. Así que en un grupo pequeño se pueden motivar unos a otros a las buenas obras, se pueden motivar unos a otros a practicar la palabra y la próxima sesión poder compartir cómo les fue. Entonces, puede haber cristianos que digan, no, yo no voy a un grupo pequeño porque ahí voy a tener que decir que voy a ver si oro por alguien y luego en la otra sesión me van a preguntar y si no lo hice, mejor no. Entonces, hay algunos discípulos que sí pueden tener temor a pertenecer a un grupo pequeño, pero déjame decirte que esto es clave para el crecimiento saludable de un discípulo, pertenecer a un grupo pequeño. Ahora, alguien puede decir, hermano, ¿y eso es bíblico? A ver, ¿por qué mejor nada más nos reunimos mejor los miércoles y los domingos en el edificio? Pero, ¿esto será bíblico o no? Bueno, vamos a verlo, ¿verdad? En las escrituras y les voy a pedir que me ayuden a leer, por ejemplo, vamos a meditar un poquito. Vamos a leer, por ejemplo, Hechos 2:46, ¿sí? Vayan preparando la Biblia, ¿sí? Para leerlo lo más que pueda. Si alguien abre su Biblia en Hechos 2:46. ¿Alguien más que abra su Biblia en Hechos 5:42? ¿Alguien más que abra su Biblia en el 16:40? ¿Sí? Y vamos a empezar con esos tres. Voy a poner otros, pero si alguien tiene Hechos 2:46, diga, yo lo tengo. Yo lo tengo. Perdón. ¿Quién dijo yo? Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ok, bien. Alguien puede decir, bueno, ahí no dice que se tiene que reunir en un grupo pequeño, pero mira bien lo que dice. La iglesia naciente perseveraban unánimes cada día en el templo. Era algo de todos los días, pero también dice que partían el pan en las casas. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Podemos ver, pues, que la iglesia del primer siglo se reunía en las casas. Se reunían en las casas. Había grupos pequeños que se reunían en las casas. Por ejemplo, el 5:42. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vean ustedes, todos los días, ¿qué hacían? Enseñar y predicar. Compartían el evangelio. Porque un discípulo saludable comparte el evangelio, ¿sí? Y pertenece a un grupo pequeño. Alguien que lea el 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Muy bien, gracias. Entonces, vean ustedes, Pablo y Silas fueron encarcelados. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? Los lleva a su casa, son bautizados, los regresa a la cárcel y luego después los dejan salir. Y cuando ellos salen, dice el versículo, salieron de la cárcel, se fueron a la casa de Lidia, que vivía en Filipos, que también se acababa de bautizar. Y dice, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vemos a la iglesia y vemos a los hermanos, ¿verdad?, reunidos en la casa. Vamos a leer ahora en el capítulo 17. Capítulo 17. Versículo, bueno, vamos a brincarnos este versículo. Este habla de la casa de Jasón, ¿sí? Del 5 al 7, que fueron, después del alboroto en Tesalónica, fueron a la casa de Jasón para buscar a los hermanos que estaban reunidos allí en la casa de Jasón. Vamos a leer el 18:7 de Hechos. 18, capítulo 18, versículo 7. Si alguien lo puede leer, por favor. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces, Pablo, ¿verdad?
¿qué es lo que estaba haciendo enfrente de la oposición? Dice que se fue a la casa de uno llamado Justo, que era temeroso de Dios, y en esa casa estaba a un lado de una sinagoga, y donde se reunían los judíos el día de reposo. Y vemos ahí, ¿verdad?, que Crispo, el principal de la sinagoga, va a creer en el Señor, toda su casa, y los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, dice el versículo 8, de ahí de que leímos. Así que vemos, la iglesia se reunía en la casa, en un grupo pequeño, y de una u otra manera afectaba de manera positiva a su alrededor. La sinagoga que estaba a un lado de la casa de este hombre, el encargado, y muchos de los corintios se convirtieron. ¿Por qué? Porque se reunían, había grupos pequeños de la iglesia, ¿verdad? En el primer siglo y en la Biblia, la iglesia no se reunía en un lugar como lo hacemos el día de hoy. Lo único que tenían era el templo de Jerusalén, pero el templo estaba al funcionamiento de los judíos y de la ley y de la antigua manera de adorar, ¿verdad? Así que ahora vamos a leer, si alguien me ayuda, por favor, vamos a ir a Romanos 16. Romanos, ahora nos vamos a ir hasta Roma. ¿Qué estaba pasando en Roma? Según el capítulo 16, cuando Pablo le escribe a los romanos, vamos a leer, por ejemplo, el versículo 5. Si Romanos 16. Si alguien lo lee, por favor. Salud también a la iglesia de su casa. Salud a Espaneto, amado mío, que es el primer futuro de Acaya para Cristo. Muy bien. Vean lo que dice Romanos. ¿Leíste Romanos? Sí. Ok. Romanos Dice, saludad 16. también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, ¿verdad? Que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Así ese fue. Muy bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Pablo le escribe a la iglesia en Roma, y allá en Roma le dice, salúdenme a la iglesia de su casa. ¿Sí? Dice, estaba hablando más arriba, ¿verdad? Está hablando de Priscila y Aquila. En el versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila. Versículo 4, que expusieron su vida. Sí, saludad también a los de la iglesia de su casa. También dice, saludad a Epeneto, amado mío, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Que en el capítulo 16, si ustedes leen, Pablo manda saludar a la iglesia en Roma, que se reunía en grupos pequeños, que se reunía en casas. Sí, ahora vamos a leer Primera de Corintios 16:9. Primera de Corintios 16:9. Sí, hoy me quiero enfocar más a este lado, sí, que a este, porque este lo vamos a ver ya luego, sí. Pertenecer a un grupo pequeño. Si alguien puede leer Primera de Corintios 16:9, ¿qué dice? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos Perdón, son los perdón, es 19. Me faltó un 1. 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Mira, cuando Pablo le escribe entonces a los corintios, sí, les dice, ¿verdad? En ese versículo, les mandan saludar a la iglesia en Asia, a los corintios. Y luego les dice, ¿verdad? Que Aquila y Priscila les mandan saludar a ustedes también. Dice, con la iglesia que está en su casa. Porque la iglesia se reunía en las casas, y esto nos dice, ¿verdad?, que se reunía en grupos pequeños. Sí, ahora, Colosenses 4:15. Son estos últimos dos versículos. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Si alguien lo tiene, me ayuda, por favor. Salud a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Al hermano Ninfas, ¿verdad? Para los que van a tener bebés, ahí hay nombres bíblicos, ¿ok? Ninfas, por si se animan. Miren, la iglesia que está en su casa, porque la iglesia se reunía en las casas, ¿sí? Y por ello se reunían en grupos pequeños. No podían escabullirse entre la multitud, no podían ellos pasar de incógnito en la casa de Ninfas, ¿sí? Y es que pertenecer a un grupo pequeño de crecimiento y compartir el evangelio son dos cosas que te van a ayudar para crecer saludablemente. Los que están tomando el entrenamiento saben que aquí les estoy hablando del 4-1-1, y ustedes saben que aquí les estoy hablando de los 3 tercios, una de las herramientas. Sí, así que vamos a leer el último, Filemón, capítulo 1, del 1 al 2. Filemón, antes de Hebreos, capítulo 1. Si alguien puede leer el versículo, lean el versículo 2, nada más el versículo 2, que está donde
lo que quiero compartir. Filemón capítulo 1, versículo 2. ¿Quién dice yo? ¿Del 1 al 2 o nada más el 2? Lee nada más el versículo 2. Ok. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Mira, hay otros dos nombres bíblicos, ¿verdad? Aquellos que están esperando bebé y andan buscando un nombre bíblico, ya saben dónde, dónde buscar, ¿verdad? La hermana Apia, ¿verdad? Y el hermano Arquipo. Bueno, dice, ¿verdad? Era compañero de milicia de Pablo, y dice que en la casa de ellos, en la casa de la hermana Apia y Arquipo, dice que ahí se reunía la iglesia. La iglesia se reunía en la casa de estos hermanos, porque la iglesia en el primer siglo, los hermanos pertenecían a un grupo pequeño. Ahora podemos ver el denuedo que había en los hermanos, que aunque los perseguían, aunque estaban matando a algunos a espada, apedreados, los hermanos tenían un denuedo. ¿Por qué? Porque compartían el evangelio y porque pertenecían a un grupo pequeño. No se podían esconder en medio de la multitud y pasar por desapercibido, que es el temor que a lo mejor el día de hoy muchos cristianos pueden tener, pero es clave para el crecimiento saludable de la iglesia. Sí, ahora, uno, en realidad, el objetivo no es la palabra casa, sino grupo pequeño, porque un grupo pequeño se puede reunir en el edificio de la iglesia, no hay ningún problema. Entonces, imagínate una iglesia, imagínate que en nuestra congregación, en vez de reunirnos solo el miércoles, ¿sí? Un grupo de familias se reúnan el lunes, solo el lunes, cada lunes. Otro grupo de 2 o 3 familias o 4 se reúnan el martes. No quiere decir que los del lunes se van a reunir el martes, miércoles, no. Pero de esa manera, cuando pertenecemos a un grupo pequeño, podemos de una u otra manera buscar el crecimiento. ¿Por qué? Porque en un grupo pequeño se pueden hacer cosas y comprometernos a ciertas cosas para el Señor, que es difícil hacerlo en una reunión donde todos estamos reunidos. ¿Sí? Así que esto es lo que yo quería compartir contigo, para que vayamos meditándolo. El crecimiento saludable de un discípulo, compartir el evangelio, pertenecer a un grupo pequeño, 4-1-1, 3/3. Ahora, de lo contrario, vamos a poner, ustedes le pueden poner aquí en su dibujo, le pueden poner aquí, ¿qué pasa? Pueden ponerle de lo contrario. Esto es lo que puede pasar, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, puede venir el desánimo. Puede venir el desánimo. ¿Por qué? No estás compartiendo el evangelio. No tienes un grupo pequeño para que puedas abrir tu corazón ahí y decirles cómo te sientes y que oren por ti. Puede venir falta de dirección. Velo anotando, sí, velo anotando. Falta de dirección. ¿No te ha pasado a veces que como que en tu cristianismo, en tu relación con Cristo, como que falta dirección? Analiza. ¿Estás compartiendo el evangelio? ¿Perteneces a un grupo pequeño? ¿Qué otra cosa puede pasar? Falta de compromiso. Si nos escabullimos y logramos pasar por desapercibido en la reunión donde toda la iglesia está reunida, ¿sí? Pues no pasa nada, podemos decirlo así, pero no puede pasar eso en un grupo pequeño, ¿sí? En un grupo pequeño crece el compromiso, ¿sí? Así que si no compartes el evangelio y no perteneces a un grupo pequeño, cuidado, porque puedes estar falta de compromiso para el Señor, ¿verdad? Y la otra cosa, vamos a ponerle aquí, una fe que se está pagando. Cuando la fe se está pagando, hay que analizarnos con el espejo de la palabra de Dios. ¿Estoy compartiendo el evangelio? ¿Pertenezco a un grupo pequeño? ¿Sí? Entonces, voy a hacer el último dibujo aquí, ¿verdad? Y déjame decirte, ¿verdad? Que si no compartimos el evangelio y no pertenecemos a un grupo pequeño, hay posibilidades, hay peligro de que tu crecimiento pueda ir así. ¿Sí? A muchos cristianos les ha pasado esto. ¿Cuántas personas has conocido tú que empezaron a crecer en Cristo? Nunca compartieron el evangelio,
nunca pertenecieron a un grupo pequeño y hoy ya no los ves en las reuniones. Hoy ya no los ves caminar tomados de la mano de Cristo. Así que con este estudio quiero animarte, ¿sí? A que en oración vayas al Señor y le digas, Señor, yo quiero compartir tu palabra con las personas que me pongas. Quiero compartir tu palabra. Dame amor por las almas perdidas para compartir lo bueno que tú has sido conmigo. Y ayúdame, Señor, también a pertenecer a un grupo pequeño, donde allí pueda recibir apoyo. Cuando esté pasando por dificultades, pueda abrir mi corazón, pueda tener un compromiso de que juntos podamos hacer algo para el Señor. Estas dos cosas las vemos que hacía la iglesia del primer siglo y el crecimiento fuertes, con denuedo. No le tenían ni miedo a la persecución, ni tampoco a que estaban apedreándolos por su fe, por su caminar con Cristo, como Esteban, o que los estaban matando a espada, ¿verdad? Como a Jacobo. Así que el siervo del Señor. Así que llévate esto en tu mente, llévate esto en tu corazón, y era lo que quería compartir contigo. Si tú todavía no eres cristiano, queremos animarte a poner tu fe en Cristo Jesús, a nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y alistarte para que recibas el agua, recibas los nutrientes, para que te conviertas y crezcas saludablemente y seas un discípulo útil en las manos del Señor. Recuerda, para su gloria, para sus propósitos, no para la nuestra, para su gloria, para sus propósitos, pues para eso hemos sido llamados. Bien, vamos a hacer la oración.